Es un nacimiento misterioso. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Nadie puede explicar al viento y nadie puede explicar la obra del Espíritu. Tanto el Espíritu como el creyente son como el viento. Nicodemo, instruido en la ley, debería haber conocido la verdad de la obra renovadora del Espíritu. En Ezequiel 37, del 1 al 28, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el Espíritu hacia un lugar donde me mostró un valle de huesos secos. Y me dijo, predícales. Es un nacimiento real, un nacimiento de la voluntad del Padre. De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Muchas cosas son misteriosas, pero sin embargo reales. Jesús le aseguró a Nicodemo que el nuevo nacimiento no era fantasía, sino una realidad. Si una persona tan solo cree en las palabras de Cristo y le recibe como su Salvador personal, descubrirá cuán real y maravilloso es el nuevo nacimiento. La base para el nuevo nacimiento es este. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no se envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron las tinieblas más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no tiene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesta que sus obras son hechas en Dios. Muchas cosas son misteriosas, pero sin embargo reales. Jesús le aseguró a Nicodemo que el nuevo nacimiento no era fantasía, sino una realidad.
Así también Cristo de nuevo refiere a Nicodemo del Antiguo Testamento. En esta ocasión en Números 21 del 1 al 35, donde la serpiente fue levantada por Moisés. O sea, el relato de la serpiente de bronce. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y le puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Las serpientes mordían a los judíos y los mataban. Y la extraña solución al problema se halló cuando Moisés hizo una serpiente de bronce. Mirando por fe a esa serpiente, había sanidad. De igual manera, Cristo fue hecho pecado por nosotros, porque fue el pecado lo que nos estaba matando. Al mirar a Cristo por fe somos salvos. El bronce simboliza el juicio y Cristo experimentó nuestro juicio cuando fue levantado en la cruz. Cristo tenía que morir para que los hombres pudieran nacer de nuevo. Su muerte trajo vida. Qué paradoja, ¿no? Los pecadores tienen que creer. Los pecadores tienen que creer. Como en Juan 3, 18 al 21. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean sorprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La fe es el único medio de salvación. La orden de Dios a Moisés en Números 21 no fue que matara a la serpiente, ni que hiciera un ungüento para ponerlo en las mordeduras, ni que tratara de proteger a los judíos para que no les picaran las culebras. Fue que levantara una serpiente de bronce y les dijera a todos que la miraran por fe. No mirar a esa serpiente significaba condenación. La fe significa la salvación. Juan aquí regresa a Juan 1, del 4 al 13, donde en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual llamado Juan. Este vino por testimonio para que diese el testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. El simbolismo de la luz y la vida, las tinieblas y la muerte, los pecadores no solo viven en tinieblas, sino que aman la oscuridad y se niegan a venir a la luz, donde sus pecados se podrán al descubierto y serán perdonados. La confusión acerca del nuevo nacimiento. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón,
junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. El versículo de Juan 3:25, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los discípulos y los judíos acerca de la purificación. Puede traducirse entonces, hubo discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Énfasis en, ¿podía ser este judío Nicodemo todavía en busca de la verdad? Nicodemo, como mucha gente de hoy, estaba confuso acerca del bautismo y las ceremonias religiosas. Tal vez pensaba que nacer del agua significaba el bautismo o alguna otra ceremonia judía de purificación. Nótese cómo Juan el Bautista les dirigió a Cristo. Si el bautismo fuera necesario para la salvación, este es el lugar para que la Biblia lo dijera, pero nada se dice. En lugar de eso, el énfasis está en creer en nuestro Señor Jesucristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es evidente que Nicodemo salió de la oscuridad y finalmente llegó a ser un cristiano con un nuevo nacimiento. Aquí en Juan 1:36 se le declaró todo a Adán. De cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Más claro no le pudo enseñar nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo. Vemos a Nicodemo en las tinieblas de la confusión. En Juan 7:45. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes, a los fariseos. Estos le dijeron, ¿por qué no lo habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Le vemos en la aurora de la convicción dispuesto a darle a Cristo una debida atención. Y en Juan 19:38 vemos a Nicodemo en la luz del día, en la confesión, identificándose abiertamente con Cristo. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde habían sido crucificados había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Vemos a Nicodemo en la luz del día, de la confesión, e identificándose abiertamente con Cristo al llevar las libras de ungüentos y aloes para
poner esas cosas aromáticas en el cuerpo ya fallecido de nuestro Señor Jesucristo. Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Amén y amén.